Hola, ¿cómo están? Pues hoy estamos en nuestro cuarto episodio de Viajera Primeriza sin filtro. ¿Cómo estás, Normi? Muy bien, Tere, ¿tú cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Ahora, ¿qué nos traes? A ver, muéstranos para que vayamos adivinando de qué nos vas a estar hablando hoy más bien. Bueno, primero voy a enseñar estas botellas de cerveza que de manera general creo que la gente puede identificar qué país es muy popular por sus cervezas. Además de que los nombres de las cervezas pues pueden ver que no están ni en inglés ni en español, entonces puede ser evidente. Y algo que también es súper obvio, la Torre Eiffel. Entonces, hoy vamos a hablar de Alemania y de Francia, específicamente de las ciudades de París y Berlín. Perfecto, muy bien. Antes de esto me platicabas un poquito, ¿no? De los lugares a donde habías ido y demás. Em, los primeros tres episodios nos platicabas precisamente de los países que han sido, bueno, Norteamérica y Centroamérica, ¿no? Ujú. Que era Guatemala, así nos platicaste de Guatemala y de Estados Unidos, tu primera vez en Nueva York. Ahora es tu primera vez en Europa, ¿no? Ahora sí, cuéntanos, ¿cómo fue esto? ¿Qué te animó a ir a Europa o por qué fuiste a Europa? Cuéntanos. Bueno, para poner un poco en contexto, porque a partir de este viaje se van a encontrar con varios episodios donde vamos a hablar bastante de Europa. Y quiero decir que de por lo menos las 10 veces que he ido a Europa, solamente una ha sido por voluntad propia. En realidad, ha habido circunstancias de la vida que me han llevado a Europa, incluida la primera vez que fui. También porque, como ya lo he dicho en muchas ocasiones, al ser una simple mortal común y corriente, no es como que todo el tiempo tenga dinero extra para estar yendo a Europa tantas veces, pero pues sí han sido circunstancias de la vida. Y la primera vez que fui, si bien por supuesto que Europa estaba como en mi lista de destinos a visitar, la primera vez que fui por trabajo, porque prácticamente me mandaron, me empezaron a mandar a ferias internacionales de turismo en la empresa donde pues Tere y yo nos conocimos. Entonces, para poner también un poco de contexto, cuando, cuando yo estaba en Guatemala, de lo que estábamos platicando en el episodio pasado, nuestro ex jefe me mandó un mensaje, yo estaba ahí muy feliz de la vida en Guatemala y me mandó, ya me había dicho previamente que quería empezar a mandarme a las ferias para que lo acompañara. Y pues ya estando en Guatemala me mandó un mensaje y me preguntó que si tenía disponibilidad para ir a Berlín en marzo. Y como era la primera vez, yo todavía hasta le contesté sí, siempre y cuando no sea el 14 de marzo, porque ese día tengo un concierto. Y pues ya me dijo, sí, no te preocupes, es a principios de marzo, me preguntó si tenía pasaporte. También previamente ya me había preguntado que si tenía pasaporte, que si tenía Ah, visa, porque aquí, también... aquí hay que poner así un paréntesis. Creo que es muy importante y es así un super tip, ahí vamos a empezar, que sí o sí debas de tener tu pasaporte. O sea, no importa a qué te dediques, no importa lo que hagas, seas estudiante, lo que sea, tú ten tu pasaporte. O sea, nunca vas a saber cuándo se presenta la oportunidad, como en esta ocasión. También tengo una amiga que justamente le dijeron, oye, necesitamos así, de un día para otro necesitamos que nos eches la mano con tenías empresa, ¿de qué? No sé, pero necesitamos que nos eches la mano con algo administrativo, ¿no? En Cuba. Y pues ella dijo, sí, claro, obvio, ¿tienes pasaporte? Sí. O sea, este es uno de los super tips que les podemos dar ahorita, que es sí o sí debas de tener tu pasaporte, porque nunca sabes cuándo te vayan a preguntar, a presentar la oportunidad, por lo que sea. Si te dediques a lo que sea, siempre tenlo.
Sí, es importante mencionar que siempre el pasaporte tiene que tener mínimo 6 meses de vigencia para que lo puedas utilizar. Porque si tu pasaporte ya va a expirar en 3 meses, en un mes, no va a ser posible que te permitan entrar al país que quieres visitar. Entonces sí, siempre el pasaporte vigente y siempre cuidando que esa vigencia sea de mínimo 6 meses. Entonces, pues sí, efectivamente, 3 meses antes ya me había preguntado que si tenía pasaporte, también me preguntó que si tenía visa americana, porque, bueno, ahorita nos vamos a centrar en Europa, pero cuando me planteó esto de empezar a viajar por trabajo a diferentes destinos, pues también estaba en el mapa ir a Estados Unidos. Y pues bueno, afortunadamente, como ya había dado mis primeros pasos como viajera, sí tenía todos mis documentos en orden. Entonces, pues esa vez en Guatemala que me empezó a escribir que si podía ir en marzo, me dijo, ay, pues mira, aprovechando, no me acuerdo si fue 1 o 2 noches, pero me dijo, aprovechando, vas a hacer una escala en París de 2 días, si no me acuerdo si fueron 1 o 2 noches, para que visites a algunos clientes que tenemos en París y pues que aproveches bien tu visita. Al menos a Berlín y a París. Entonces, fue por esto que fui por primera vez a Europa y obviamente yo estaba súper emocionada. Jamás en la vida pensé que iba a ser por trabajo la primera vez que iría a esos países. Y también estaba nerviosa por la cuestión del idioma, porque pues bueno, en Alemania se habla alemán y en Francia se habla francés y yo no sé hablar ninguno de los dos idiomas. Mis hermanas saben francés, entonces esto ya tiene 9 años que pasó y cuando iba a ir a París, pues nada más les pedí que me dijeran algunas frases como para librarla y que una vez que dijera estas frases ya la gente como que me pudiera entender. Hasta la fecha me sé de memoria esas frases que van así. A ver, a ver, a ver, dinos. Je m'appelle Norma. Je ne parle pas français. Je parle español e inglés. Y lo que dije fue, me llamo Norma, no hablo francés, solo hablo español e inglés. Y ya. Súper. No, pues está súper bien porque ya con eso, mínimo abres como esa brecha, ¿no? Del idioma Ujú, y ya te dicen, ah, ok, me imagino, ¿no? O sea, de que, bueno, a lo mejor y ya te hablan en inglés y ya. Aquí hay una duda que yo tengo. Eh, Gente que conozco y mucho se ha hablado igual en redes, es ujú. que son muy cerrados en cuanto al idioma en Francia. Mi hermano personalmente me dijo que no en lugares turísticos, digamos en el centro, pero sí en ciudades aledañas. O sea, ahí se habla francés o francés y no te hablan en otro idioma. En tu caso, ¿cuál fue la experiencia? Pues efectivamente en lugares turísticos sí es más común que te puedan hablar en otro idioma. A mí particularmente me han hablado o se han sentido más cómodos y cómodas hablándome en español que en inglés. Al momento de decir hablo español o hablo inglés, han preferido hablarme en español. Y supongo que tiene que ver con que hay ciertas palabras que son muy parecidas al español. Entonces, a lo mejor, digo, esta es una suposición mía completamente, que a lo mejor dentro de los lugares turísticos les ha sido más fácil aprender español y por lo tanto, si hablas español, te hablan en ese idioma. Eh, no me he encontrado con algunos lugares o con personas que hayan estado como simplemente pensando en te voy a hablar en francés, pero sí puedo decir que de manera general, creo que a todos nos gusta que nos hablen en nuestro idioma. Por ejemplo, en Alemania sí se habla muchísimo el inglés, pero 100% van a preferir que les hables en alemán. Si les hablas en inglés, te van a contestar en inglés sin problema, pero sí por dentro es como de, ay, esta mujercita me está hablando en inglés en lugar de hablarme en alemán. Y y bueno, ya he ido tanto a París como a algunas ciudades de Alemania en 3 ocasiones.
por eso ya tengo como que esta conclusión de que en general, sí van a preferir que les hables en su idioma, aunque no he encontrado gente como cerrada o grosera que diga, no, no te quiero hablar en otro idioma que no sea el mío. Ok, sí. Y por ejemplo, perdón, hablando justo de esto mismo, em, ¿has usado alguna aplicación, alguna herramienta o, pues sí, alguna herramienta para poder hablar en su idioma nativo? O sea, obviamente sabemos que sabes inglés, pero por ejemplo, como dices, ¿no? Alemán, francés o en algún otro idioma que haya sido en algún otro país. No, nunca he utilizado ninguna herramienta. Eh, am, Creo que al final del día, en los lugares muy turísticos, sí es muy común que puedas comunicarte en inglés. Eh, am, Particularmente en ciudades como París, que es tan conocida, tan popular y que llega gente de todas partes del mundo, creo que no, a pesar de que la primera vez que fui sí estaba nerviosa por lo del idioma, creo que en realidad no termina siendo una barrera, incluso si simplemente vas a pedir algo en un restaurante o vas a pagar algo en una tiendita, creo que es fácil comunicarte con ciertas señas. Em, no he estado en ningún destino donde el idioma sea tan diferente que definitivamente diga necesito una herramienta. Este, ya lo hablaremos después, pero alguna vez pasé 6 horas en China y ahí sí me costó muchísimo trabajo, pero solamente eran 6 horas, entonces no hubo como que mayor problema y no tuve que interactuar con tantas personas. Pero pues hablando de países como Francia, como Alemania, eh, pues creo que no es tanto el trabajo que te puede costar el poder comunicarte. Ok. Y bueno, y ya en cuestión como general, siendo tu primera vez en Europa, ¿qué opinión tienes? O sea, cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia cuando llegaste, ¿no? O sea, después de que tuviste las 2 noches en Francia, exclusivamente, ¿no? Bueno, específicamente Ujú, en París y ujú. después en Alemania. O sea, ¿qué fue lo que fue tu primera impresión? ¿No? Y sí, ya más adelantito platicamos de tu conclusión, pero ahorita, ¿cuál fue tu primera impresión de Europa? Bueno, como sí estaba muy nerviosa, porque además era lo que decía del idioma, pero además la distancia, pero además viajar sola, porque a nuestro ex jefe lo vi hasta que estaba en Berlín, como 5 días después de que había llegado a Europa. No viajé con él hacia París, ni hacia Berlín. Entonces todo lo tuve que hacer sola. Sí estaba nerviosa en ese sentido. Pero aproveché para no me acuerdo si fueron semanas previas a llegar a París, contacté a una amiga que vive en Francia. Ella vive en el sur de Francia y le dije que iba a estar en París y entonces nos coordinamos para que la pudiera ver. Al día de hoy, diciendo que ya he ido a París 3 veces, a mí el transporte, el metro de París, me parece súper complicado y las calles se me hacen muy difíciles para entender. La primera vez que fui, yo pensé que precisamente porque era la primera vez que estaba en esa ciudad sin saber francés y además guiándome mucho más de lo que me decía mi amiga, que el yo estar totalmente alerta de los lugares por donde estaba pasando, pensé que era de cierta forma normal que me sintiera tan perdida. Pero bueno, ya las otras 2 veces que fui dije, no, París sí está muy complicado en general. Este, pero sí, la primera vez definitivamente, bueno, para empezar, como era un viaje que estaba pagando la empresa, yo desde que me bajé del avión pagué un Uber para llegar a mi hotel. Yo dije, ay, háganse bolas, yo no voy a estar en el metro tratando de investigar cómo rayos funciona esto. Entonces, en el hotel, en el lobby del hotel, pues ya había mi amiga,
dejé mis cosas y todo y nos salimos a recorrer y ahora sí ya lo hicimos en metro, en transporte público, caminando. Pero pues como estábamos muy entradas en platicar, en ponernos al día, esta es una amiga de la secundaria, ya tenía muchos años que no la veía. Este, de verdad, yo sentí que no había puesto como que tanta atención a los lugares donde estábamos pasando. Y si ella me decía, vamos a meternos a esta estación y vamos a ir a esta dirección y lo que sea, pues yo nada más le hacía caso a ella sin ver los señalamientos. Em, pero no, hasta la fecha sí me parece que es complicado poder entenderle al metro. Me Pero ella parece cuánto, ella, ahí voy. ¿Ella cuántos años o cuántos meses llevaba ahí? O sea que ya se la sabía de todas a todas. ya llevaba como 5 años viviendo en Francia. De hecho, ya hablaba francés. Ella es una amiga que, si llega a ver esto, saludos. La conocí en la secundaria, vivió mucho tiempo en Estados Unidos, y después se fue a vivir a Canadá. Entonces, 100% domina español, inglés y francés. Entonces, sí, realmente no es que conociera al 100% París ella, porque ella vivía en el sur, vive todavía en el sur de Francia, pero definitivamente tenía más noción que yo, tanto en la ciudad como obviamente el idioma. Entonces esa primera noche no, prácticamente yo no interactué con nadie, ella se encargó de pedir la cena, de preguntar direcciones, de todo lo que tuviera que ver con dudas que tuviésemos durante nuestro recorrido, ella se encargó de todo. Y me pareció que em, las calles las vi un poco sucias. Me impresionó mucho la Torre Eiffel y en una parte que nos estábamos tomando fotos con la Torre Eiffel de fondo, con las lucitas prendidas, pasó una rata y también me dio mucha risa porque había escuchado que en París había ratas y pues sí, me tocó ver una rata parisina. Estaba dando la bienvenida, Normi. Sí. Y Em, luego ¿qué más hicieron? O sea, esa fue como la primera noche y al otro día, ¿qué más conociste de París? Conocí por fuera el Moulin Rouge, sí, solamente por fuera. Tomamos un cafecito en el café de la película de Amélie. Es súper famoso ese cafecito e incluso sí, adentro del café tienen un póster de la película. Em, Ay, sí, yo la amo. Ay, La sí, está amo. bien bonita esa película. Algo que quería mencionar es que justo, bueno, Tere ya había hecho como una pequeña introducción de mi manera un poco obsesiva de organizar los viajes y quería compartir que en la primera vez que fui a Guatemala me compré esta libretita y como al mes siguiente fui pues a Berlín y a París, aquí tengo las notas de los primeros itinerarios que estuve armando, de manera súper sencilla, obviamente, pero ahorita que me preguntaste que qué otros lugares visité, en París, por ejemplo, fui a la Catedral de Notre Dame, eh, cenamos crepas, que también, o sea, como súper turístico y súper cliché, pero yo quería cenar crepas. Mi amiga me dio como tip, por ejemplo, el comprar estos llaveritos de la Torre Eiffel que venden en todos lados, hasta en puestecitos en la calle, porque me dijo, no, pues son muy baratos y es algo que puedes estar repartiendo por todos lados si alguien te está pidiendo souvenirs, que se conecta un poco a lo que decíamos en el episodio pasado, ¿no? Si valía la pena o no comprar souvenirs. Y obviamente esta primera vez que fui a Europa, pues sí, como que la gente se emocionó más y sí, me estuvieron pidiendo souvenirs. Entonces, sí compré varios, tantos que hasta me sobraron. Además de este llaverito, tengo otro, que ahí le di uso a unas llaves con eso. Em, la Torre Eiffel ya lo dije. Al día siguiente estuve paseando por el río Sena.
Fui a los jardines de Trocadero. em, y ya, básicamente eso fue todo. Durante un poquito menos de 24 horas, mi amiga fue la que me estuvo guiando y ayudando, pero posteriormente pues ella ya se tenía que ir, además de que yo tenía ahora sí juntas de trabajo con los clientes. Entonces, pues el resto de mi estancia en París, yo me las tuve que arreglar para poder ir de un lado al otro. Y honestamente, a partir de que mi amiga se fue, yo ya no usé el metro y preferí transportarme en Uber. De que me pierda, a mejor pagar un poquito más, ¿no? Porque sí, o sea, sola y la primera vez, pues sí, como que te entra esa duda, ¿no? Sí, sí, y bueno, ahora, por ejemplo, ya conozco o ya estoy un poco más informada de que el metro digamos que se paga por zonas. Entonces, eso es lo que a mí me parece como un poquito complicado de entender, porque obviamente si no conoces dónde están ciertas atracciones, ¿cómo vas a saber hasta qué zona comprar? Em, por ejemplo, el metro de Londres también funciona un poco así de que es por zonas, pero es mucho más fácil decir, voy a comprar una tarjeta del metro que abarque todas las zonas y ya, da lo mismo si recorriste 3 kilómetros, así si recorriste 8 kilómetros, por ejemplo, pero eso es en Londres y se entiende así. Como que en París yo hasta el momento no he podido identificar como qué tipo de boleto tendrías que comprar para visitar la Torre Eiffel o si quieres ir al Museo de la Luz o si quieres ir a otras zonas. Entonces, por eso es que no le entiendo muy bien. Pero como Sí, dato, sí, si alguien nos está escuchando y vive en Francia, que nos pase el super tip de cómo transportarte, porque sí, es un enigma eso, sí, cómo hacerlo correctamente. correctamente, sí. Lo que sí es que algo que siempre tienen que tener en cuenta cuando entren al metro de París es que cuando meten el boletito para que les dé acceso al metro, tienen que guardar ese boletito. El mismo boletito con el que entran, te lo piden cuando vas a salirte del metro. Entonces, si no es como en México, bueno, en México ya no se usan boletos, pero cuando se usaban boletos de papel, simplemente metías tu boletito a los torniquetes y ya podías pasar al metro, ¿no? En París, metes el boletito, te lo va a regresar la maquinita, pero lo tienes que guardar para poder salir una vez que terminaste tu trayecto. Oye, ¿y hay seguridad en el metro? O sea, Sí. sí que, ¿sí? Ah, ok, ok. Y bueno, es en el caso de París. Y en el caso nos decías que también fuiste a Alemania. Y en Alemania, Bueno, en Alemania. Para empezar, también bueno, esto importante. Yo viajé de París a Berlín en avión. Hay muchas formas de transportarte en Europa y por Europa. Ya posteriormente estaremos hablando un poquito más de las formas de transporte. En este caso, yo viajé en avión, pero nuevamente porque era un viaje de trabajo, entonces ni siquiera yo armé esa ruta de los tipos de transporte que iba a utilizar. Y una vez que llegué a Berlín, lo mismo, yo dije, son las 10 de la noche, yo no voy a tomar ahorita algún tipo de transporte público, me subo a un Uber y lo que hice fue enseñarle, ay, bueno, aquí no se ve muy bien, pero tenía anotado el nombre y la dirección del hotel y simplemente no me acuerdo si era Uber o taxi, ahora que lo pienso. Creo que era taxi, porque me acuerdo que le enseñé al hombrecito así de, tome, para que leyera dónde me tenía que llevar. Em, y pues bueno, en Berlín nunca me enteré que el transporte público se pagaba. Sé que suena muy tonto, que puede ser bastante obvio que cualquier tipo de servicio pues lo tienes que pagar,
pero es que en verdad la manera en cómo están construidos los trams, que son, em, es un medio de transporte por vías como el metro o como un tren, pero es más corto que los vagones del metro. El tram es, sí, como un pequeño trenecito. Y en las estaciones, como que ni siquiera se ve, o sea, no hay torniquetes por donde tengas que pasar tu boletito o una tarjetita y que eso te permita el acceso. Entonces, al yo no ver ningún torniquete y que las estaciones estaban como bastante libres y abiertas, yo pensaba que el Porque transporte, aparte no hay, porque, ajá, perdón por interrumpir, pero tampoco hay oficiales, o sea, no hay nadie. no, como tal, no. Entonces, pues es muy fácil que te puedes meter, digamos que de contrabando, pero que quede claro que yo no lo hice con esa intención. De verdad que en mi cabeza pensando, claro, es primer mundo, seguramente el servicio de transporte público es gratuito para todos porque es primer mundo. Y por eso es que yo nunca pagué el tram, ni el metro, creo, porque en Berlín sí estuve utilizando el transporte público para ir al muro de Berlín, para ir a la... Ay, ¿para ir a dónde? Mm, no recuerdo muy bien cómo se llama un monumento que es muy parecido al Ángel de la Independencia que está en la Ciudad de México. Es prácticamente lo mismo, también es una glorietita con una columna muy, muy larga y hasta arriba hay un ángel. Sí, para ir como a diferentes atracciones estuve utilizando el transporte público, pero efectivamente nadie te está como que revisando, pero obviamente si llega de repente un oficial a revisar, te puede multar si no pagaste. Este, Y lo más curioso es que hasta el 2021, o sea, esto pasó en el 2016 y yo hasta el 2021 me enteré, sí se cobraba el transporte ¿Cómo, y cómo te enteraste? por un alemán. Un, Y tú así de, ajá, ok, sí. pero sí pasa, o sea, igual, justamente en Alemania, lo bueno de aquí es viajar con alguien, ¿no? Y con alguien que ya haya viajado, dijo, el boleto no lo pierdas, tienes que, pasarlo en la maquinita Ujú, para entrar, pero si un oficial te lo llega a pedir adentro, pues ya muestras que la maquinita te lo marcó, ¿no? Y eso ujú, pues hacía. Pero sí, o sea, obviamente no hay nada. ¿Por qué? Porque pues son otras costumbres en cuanto a honestidad, ujú, porque no hay nadie, o sea, de plano no hay nadie, o sea, tú bajas hacia el metro, las máquinas para comprar tu tramo, precisamente lo que comentabas de a dónde vas, dependiendo del tramo a donde vayas, es lo que te cobra. Eh, mm, bueno, cuando fuimos nosotros había opciones de grupos o por una persona, entonces, o si era todo el día, o si solamente era una vez, entonces ya compramos nosotros como grupo y para que estuviéramos viajando pues, durante todo el día, desde la hora en que lo comprabas hasta las 6 de la mañana del siguiente día. Entonces, pues ya tenías libre, bueno, obviamente no libre porque lo pagaste, pero podías usarlo las veces que quisieras. Entonces ya pagando te da un ticket y ese ticket lo pasas en las máquinas para ya bajar al metro y lo tienes que ujú, guardar, porque aunque hayas pagado y lo pues se te pierde o lo que sea o lo tiraste porque no sabías, pues el oficial te dice, a ver, enséñame tu boleto y si no lo tienes, pues ni modo, ¿no? Como dices, te sancionan. Nunca vimos un oficial en realidad pasar a revisar y eso que era en temporada eh, alta porque había un evento, pero sí, o sea, aquí otro super tip, siempre guarden sus boletos y sí lo cobran, sí sí, cobran el transporte público. sí, sí la cobran, ya me di cuenta. Y de hecho, conozco una persona que en París la multaron por haber
Es que le pasó lo mismo que a mí. O sea, ella sí compró en París sí compró su boleto del metro, pero como no entendía muy bien como de las zonas, digamos qué monto tenía que pagar para la zona a la que iba, cuando llegó a una zona que estaba bastante alejada, un oficial le revisó el boletito y le dijo, oye, tú pagaste menos de lo que te correspondería por llegar hasta esta zona y le tuvo que pagar una multa. Ahí está. ¿Iba Ujú. sola? Con su novio. Ay, Y Dios. bueno, a los dos les Bueno. cobraron. Ah, bueno, sí, ¿no? Sí. Y bueno, y ya estando ahí en Alemania, ¿qué fue la diferencia con Francia en cuestión de que pues son el mismo continente y demás? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Qué te gustó más? Em, yo creo que en Alemania sí se siente una energía pesada. Y particularmente en Berlín, que fue, sí, de hecho, o sea, hoy ya comparando con otras ciudades de Alemania que conozco, creo que Berlín tiene una energía particular por esta parte de la guerra y de toda la historia que hay en Berlín. En el muro de Berlín se siente también como que una energía medio pesada. Sí, es una ciudad que tiene muchísima, muchísima historia, tiene muchos museos. Em, Creo que para una primera vez, más bien, para mi primera vez en Europa, no creo que le haya sacado tanto provecho porque además me dio muchísimo jet lag, que ese también es otro tema. Como era la primera vez que iba a Europa, la verdad es que no tenía como ningún tipo de guía o de algún hack para evitar el jet lag. Entonces tuve como una súper mala rutina en la que si de repente a las 4 de la tarde me daba sueño, me regresaba al hotel a dormir. Y pues ya no aprovechaba por completo la tarde. Y luego en la noche ya me estaba quedando despierta porque simplemente no podía dormir, porque ya había tomado mi siesta durante la tarde. Y además, bueno, al haber sido un viaje de trabajo, en Berlín estuve 6 días, este, pero mucho de ese tiempo también fue trabajando. Entonces, en las tardes que tuve como la oportunidad de visitar, que si un museo, que si de repente una que otra atracción, que si la Puerta de Brandenburgo y así, em, definitivamente si una persona va en plan de turismo, pues sí puede aprovechar mucho mejor, porque hay muchísimo, muchísimo por ver, muchas cosas por hacer y Berlín es una ciudad grande, entonces, no cometan el error de tomarse sus siestas en la tarde, porque si no, además de que terminas descompensando bastante tus horas de sueño, te corta el día y ya no lo aprovechas igual para todo lo que se puede ver y todo lo que se puede hacer. Em, ¿En qué mes viajaste? O en sea, para marzo, saber principios en de marzo, marzo. todavía estaba O haciendo sea, un poco. ya, por ejemplo, los días eran cortos o largos. Todavía cortos, así de que a Sí, las 5 de la tarde empezaba a oscurecer. Ujú, sí, y así ya no aprovechas como que tanto, mm, o sea, sí, no, ¿no? Porque, o sea, tú puedes salir y como quiera te diviertes, pero pues sí, justamente ya no aprovechas como ir a, este, a diversos lugares que a lo mejor ya tenías planeado y demás, ¿no? ujú. Sí, exacto. Y esto del jet lag, ¿cómo lo sobrepasaste? O sea, ¿cómo fue que dijiste, ah, bueno, ya sé cómo, ¿no? O sea, ya tengo como mi fórmula de dormir bien, bueno, descansar, dormir bien, disfrutar y que cuando regreses, pues a lo mejor no te pegue tanto, ¿no? O sea, ya sabes como esa estrategia. Pues la verdad es que entre más
viajes a destinos donde hay una diferencia horaria muy grande, es más, tu mismo cuerpo se va acostumbrando más rápido. A mí el jet lag actualmente me dura un día, cuando antes me duraba mínimo 3 días. Em, Generalmente a mí me gusta viajar de noche para que con el horario que tengo normal, digamos, de México, en un viaje de noche duerma. Y bueno, particularmente llegando a Europa, si viajas en la noche, vas a llegar a Europa a las 3 4 de la tarde. Entonces, es tiempo suficiente como para que el resto de la tarde te mantengas despierta y pues en unas horas más vuelvas a dormir. Además de que viajando de noche, porque este es otro punto, pero bueno, a ver, viajando de noche en clase turista, la verdad es que no descansas del todo. Sí duermes un poco, pero no descansas del todo a cuando viajas en clase, en primera clase, ¿no? En clase business. Entonces, de cierta manera eso ayuda un poco a que, ok, ya dormiste durante la noche, llegas al destino a las 4 de la tarde, te mantienes despierta máximo hasta las 11 de la noche de nuevo, pero justo como vienes de un viaje largo donde no descansaste del todo, esa primera noche si terminas un poco cansada y lo suficientemente, con el suficiente sueño, digamos, para que la primera noche la puedas dormir por lo menos hasta las 5 de la mañana. Entre 4 o 5 de la mañana como que medio te despiertas, pero sí trata de seguir durmiendo. Y por mucho que te levantes temprano porque dices, no, ya no puedo dormir más, o sea, son las 6 de la mañana y yo definitivamente ya estoy súper despierta, pues entonces de verdad haz todo lo posible para que durante el día no te vuelvas a dormir, porque sí, inevitablemente tu primer día, o sea, de día con sol, es muy probable que sí te dé sueño, como al mediodía te puede dar sueño, pero yo no, ya no me duermo, o sea, ya no me duermo, trato de aguantarme el sueño con café, haciendo alguna actividad, algo que me mantenga activa y ya con eso, ese primer día es cuando me da jet lag y ya los demás lo agarro el ritmo de manera mucho más rápida. Sí, eso de viajar en la noche es muchísimo mejor. Ya como dices, conforme vas teniendo pues más experiencia, pues vas viendo, ¿no? Qué te funciona más, pero para empezar, eso sería viajar de noche y ya de regreso, eh, pues ahora sí que dependiendo, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, viajamos a las 4 de la tarde de allá de Alemania, llegando aquí a México como a las 10 creo, 10 de la noche, 9 10 de la noche. Entonces, así ya te da chance igual de llegar, de encontrar todavía transporte y demás, ¿no? Entonces, sí es un super tip también eso este, de agarrar los vuelos en la noche para que no te pegue tanto y que puedas disfrutar más tu, tu estancia, ¿no? Porque también Sí. si vas a ir a algún hotel en donde puedas hacer tu súper, pues te da chance igual de llegar y hacer tu súper, ¿no? Entonces Mm. también eso es bueno. Y ya en general, Normi, ¿cuál es tu opinión de Europa o la opinión que te tuviste de tu primera vez en Europa? Bueno, es que son diferentes mis opiniones de la primera vez que fui a la opinión que tengo actualmente. Eh, am, bueno, sí y no, un poco. Alguna vez escuché que Alan por el mundo dijo que a él le dijeron en algún viaje, una persona mayor, así de que, no sé, una persona jubilada, le dijo a Alan que el mejor tip de viaje que le daba a Alan era que durante su juventud visitara lugares asiáticos que son baratos, que son de aventura, que te requieren energía y hasta cierto punto desgaste físico, y que guardes Europa para cuando ya estás un poco más grande, porque los países de Europa son caros
y siendo un poco más grande, pues es más probable que puedas tener el dinero para pagar destinos europeos. Además de que muchas ciudades que son que tienen mucha historia sobre la humanidad, pues a lo mejor no requieren tanto como este desgaste o estar haciendo senderismo. Digo, de repente te puedes ir a Suiza o te puedes ir a Irlanda y a lo mejor ahí sí que subiendo montañas y lo que sea, ¿no? Pero hay muchas ciudades europeas que por la cuestión histórica no requieren tanta energía porque pues visitas museos, haces walking tours y vas viendo como que las atracciones de manera como pacífica. Y la verdad es que estoy de acuerdo con eso. Creo que Europa siempre va a estar ahí. Conforme van pasando los años, creo que acumula más historia, porque además parece que no aprendemos de la historia y la historia se repite. Este, si tienen la oportunidad de visitar Europa porque se les presentó la oportunidad o porque de verdad es un sueño para ustedes ir a Europa aún siendo jóvenes, en sus veintes, en sus treintas, pues adelante. Yo creo que ningún destino tiene como la etiqueta de es un buen país o es un mal país para visitar, porque es más una cuestión personal de tus decisiones y de lo que a ti te gusta como viajera. Yo en lo particular sí comparto esa idea, a pesar de que ya he ido a Europa muchas veces, pero además debo decir que a pesar de que llevo muchas veces yendo a Europa, la verdad es que no conozco tantos países. No, estoy segura que conozco muchos menos países que personas que se avientan Eurotrips de que en 2, 3 semanas conocen 10 países, pero también estoy segura que los pocos países que conozco sí los conozco en realidad, precisamente porque los he visitado más de una vez, porque he procurado recorrerlos con calma, y porque, bueno, nuevamente, realmente una sola vez ha sido por voluntad propia que he ido a Europa. Si no se hubieran presentado todas estas motivos por los que he tenido que ir. La verdad es que no llevaría 10 veces yendo a Europa, ya me hubiera ido a otros países y no necesariamente a estos. Y además, eso también, algo súper personal. Ya después de tantos años y de tantos destinos viajando, este año en particular, como que de repente me empecé a drenar mucho y de repente me empezó a agobiar los destinos que tienen tanta historia de la humanidad, de verdad que por lo de las guerras, o sea, a mí me sorprende cómo vas a diferentes destinos y siempre es como de, los europeos vinieron a conquistar aquí y estas ruinas están basadas en columnas griegas e italianas y que no sé qué cosa vinieron a dejar los alemanes. Eso a mí en este punto de mi vida ya me abrumó muchísimo. Entonces, estoy en ese punto en el que prefiero hacer turismo a lugares como más de naturaleza, más que no implique estar absorbiendo datos históricos que si en 1942, que si luego en el 86 no sé qué, que si el muro de Berlín en el 89. Sí, también llega un punto en el que como que te cansas. Entonces, para cerrar mi idea, Europa sí tiene muchos destinos interesantes. Si te gusta la historia de la humanidad, lo vas a disfrutar bastante, pero sí toma en cuenta que son destinos caros y que pues creo que sí es una buena alternativa que puedas ir equilibrando un poco entre destinos que pueden ser más económicos y que te pueden dar otro tipo de atracciones, otro tipo em, de otro tipo de turismo de naturaleza y que de repente también lo puedes combinar con destinos europeos. De que vale la pena visitar Europa, vale la pena. Como lo hemos dicho también en muchas ocasiones, hay diferentes tipos de turismo y hay diferentes estilos de viajeras. Entonces, yo no soy muy fan de los Eurotrips donde visitas muchas ciudades en poco tiempo, pero también entiendo
que hay diferentes contextos y que hay personas que a lo mejor no se pueden aventar 3 meses recorriendo Europa y que solamente tienen la oportunidad de en 2 semanas o en 3 semanas aprovechar esa visita. Entonces, pues también está bien si solamente una vez tienes la Digo, oportunidad de ir a Europa, adelante, si es en un itinerario, digamos, un poquito acelerado, pero que al final del día estás cumpliendo ese objetivo de poder visitar varias ciudades europeas. Entonces, pues bueno, para cerrar la idea de lo que pienso de Europa, em, a veces creo que mencionamos Europa como si fuera una ciudad o un país, cuando pues son muchos países, ¿no? Pero como destino en general, definitivamente es un destino que vale la pena, que sí te vas a encontrar muchísima historia. Si no te abruma escuchar tantos datos históricos de la humanidad, como a mí ya me pasó, y por eso también tengo como mis reservas con destinos europeos. Pues sí, sí, de que lo vas a disfrutar, lo vas a disfrutar. Vas a disfrutar los museos, vas a disfrutar ver tantos monumentos, tantas estatuas, vas a disfrutar la arquitectura y sí, también un poco la comida. A mí me gusta mucho el queso, por ejemplo, y el pan, entonces sí, es algo que sí disfruto de Europa, la comida y las cervezas alemanas, la verdad me gustan mucho. Em, pero si no está en tus prioridades de destinos Europa y si te vas más como de, pues es que es lo popular y todo el mundo va a Europa, yo sí te aconsejaría que primero inviertas tu tiempo y tu dinero durante tu juventud en destinos un poco más económicos y que Europa lo reserves para un poquito después. Europa siempre va a estar ahí. eso sí, eso sí, siempre va a estar ahí y como dices, al final eh, hay muchos tipos de viajeros, muchas maneras de viajar y que también pues las circunstancias nos van poniendo, ¿no? Como en tu caso, de que dices, bueno, yo no hubiera preferido primero Europa, pero pues así pasó y pues eso es todo. Entonces, muchísimas gracias, Normi, por una vez más compartirnos tu, tu experiencia. Ah, bueno, para cerrar, porque siempre cerramos así, ¿cuál es tu super mega tip para cerrar este episodio? Bueno, como nos enfocamos en París y en Berlín, sí les voy a recomendar que antes de llegar traten de estudiar un poco cómo funciona el transporte público. Si quieren evitarse multas, por favor, siempre compren sus boletos del metro y revisen qué zonas van a visitar. Em, y en cuestión de datos de teléfono, sé que hay como varios planes para estar comunicada. Probablemente por la dificultad con la que funciona el metro de París, puede ser una buena alternativa que siempre tengas datos en tu celular para que veas las rutas, por si tienes alguna duda que necesites consultar en Google, por si definitivamente te trabaste y quieres comunicarte con otra persona, pero no te sale ni una gota de inglés ni de francés y prefieres usar Google Translate para poder comunicarte. En ese tipo de situaciones, a favor de que tengan un plan de datos internacional para que su viaje sea más ligero y sin problema puedan librarla a la hora de usar el transporte. Eso es muy bueno, ese es un super mega tip porque eh, hay diferentes compañías, ¿no? En mi caso personal, contratamos Olaflight, no está patrocinado ni nada. Em, sí, ¿no? Hay que comentarlo. Sí. Y la verdad, muy bueno, muy bueno. O sea, aquí hablando con la familia, hasta digo, estaba muchísimo más rápido que el internet de la casa, te lo juro. O sea, porque sus planes son ilimitados y es por persona. Por persona todos sus planes son ilimitados
y nada más te cobran de acuerdo a la zona donde vas a ir. La zona, estoy hablando de, por ejemplo, si vas a ir a Londres y también a París, es toda Europa. Entonces está súper bien porque no tienes que contratar diferentes. Entonces Ujú. es por continente y por los días en que vas a estar viajando. Entonces es súper fácil, lo compras, te llega un correo, lo escaneas y ya tienes tu SIM y en cuanto viajes o más bien cuando llegues al destino, nada más prendes tus datos con la SIM y listo. O sea, la verdad es que muy bueno y súper recomendado. Entonces, muchísimas gracias, Normi. Nos vemos en la siguiente. Bye. Bye.